Buenas, buenas. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Toro. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante e interesante que va a llevar como título frenos y embrague. Este tema se da en la asignatura que lleva como nombre Elementos y Máquinas 1, la cual es dictada por el profesor Ramiro Márquez. El grupo de seminario está conformado por mi persona, Cristian Toro, y por el compañero Rafael Valero. Para comenzar, le vamos a dar una pequeña introducción para entrar a lo que es el tema de frenos y embrague. Entonces, el embrague y el freno son los elementos de máquinas utilizados como frecuencia para controlar el movimiento. Los embragues y los frenos básicamente son el mismo dispositivo. Ambos brindan una conexión entre dos elementos, ya sea de fricción, magnética, hidráulica o mecánica. Si los elementos conectados pueden girar, entonces se llama embrague, que es el que tenemos a la derecha. Aquí ya podemos observarlo. Y si uno de los elementos gira y el otro está fijo, entonces a este se le llama freno, que es el que tenemos a la izquierda. Esto sería un disco de freno de un automóvil. Entonces, ahora vamos a definir qué es un embrague como tal. Un embrague es un dispositivo usado para conectar o desconectar un componente impulsado de la fuente de movimiento del sistema. Por ejemplo, una máquina que deba parar y arrancar con frecuencia, el embrague entra y sale para conectar y desconectar la carga. Esto permite que el motor funcione a una velocidad eficiente y también permite que el ciclo se mueva y se pare con rapidez, sin necesidad de acelerar el pesado rotor del motor de cada ciclo. Es decir, el embrague sirve como dispositivo para conectar y desconectar una fuente de movimiento siempre y cuando sea controlada. En esta imagen podemos observar las partes de un embrague, las cuales vamos a definir a continuación. Partes del embrague. Bueno, la primera parte que podemos describir sería el volante del motor, que vemos en esta imagen. Bueno, el volante del motor está atornillado al extremo del cigüeñal. Es el soporte del embrague y su misión es acumular inercia. Al pisar el embrague, presiona el disco a través del plato de presión. Funciona también como disipador de calor y necesita una superficie totalmente plana para funcionar correctamente. Por acá tenemos el disco de fricción. Esta es la parte clave y más crítica. Este disco, con sus dos caras realizadas con el material muy similar al de las pastillas de freno, se acopla a la caja de cambios mediante un eje. Este gira con el volante y el plato de presión, salvo cuando se pisa el pedal. Los resortes de discos tienen como función absorber y suavizar el impacto cuando la potencia es transmitida al centro y evitar vibraciones del motor. Aquí podemos observar estos resortes que están acá, son los que evitan vibraciones del motor y ayudan a absorber y suavizar el impacto de las cargas. También tenemos por acá el plato de presión, el cual incluye un disco de acero con apariencia de corona circular. Por una cara se conecta la carcasa del mecanismo de embrague utilizando el diafragma o los muelles, y por la otra se conecta a una de las caras del disco de embrague. Ajá. Carcasa o cubierta. Es el elemento que cubre el sistema de embrague. A través de este se fija el volante inerte utilizando los tornillos. En la carcasa se encuentran los dispositivos de diafragma o muelles que permiten la presión del disco de embrague contra el plato de presión y también contra el volante del motor. Collarín de empuje. Esta pieza, también conocida como cojinete de empuje, separa o une el disco cada vez que el conductor desembraga o pisa el pedal de embrague. Al desembragar, suelta la presión sobre el disco, crea un espacio de tamaño suficiente para que el disco se retire del volante y posibilite al conductor cambiar las velocidades. Ajá. Mecanismo de accionamiento. Consta de un rodamiento que también se conoce como bútil, apoyado en el diafragma. Empuja esas láminas para liberar o presionar el disco. Va montado en una horquilla que es la que se mueve al pisar el pedal de embrague o del cable o mediante un sistema hidráulico. Bueno, aquí podemos observar en esta imagen las partes que se describieron anteriormente, donde podemos ver el volante de inercia, podemos ver el disco de embrague, aquí podemos ver el plato de presión o de embrague junto con la membrana de presión. Aquí podemos ver un cojonete de empuje y la horquilla. Bueno, ahora pasamos a definir lo que es un freno. ¿Qué es un freno? Bueno, un freno es un dispositivo utilizado para detener o disminuir la velocidad generalmente de un eje de transmisión o tambor. Los frenos son transformadores de energía, ya que transforman la energía cinética de un cuerpo en calor o trabajo y por tanto pueden visualizarse como extractores de energía. Generalmente se les encuentra en la literatura del diseño como un elemento de máquina y en literatura de teoría de control pueden encontrarse como actuadores.
Bueno, en la imagen que vemos acá vemos una especie de freno, el cual es un freno de disco, un freno de tambor, el cual pues posee varias partes. Bueno, esta parte que tenemos aquí se llama tambor, estas son las zapatas, la primaria y la secundaria. Aquí podemos ver los dispositivos de retención, que son estos, una especie de remaches que tenemos acá. Aquí podemos ver el soporte de articulación, lo que es la bomba con dos pistones y los muelles de retención. Y por acá abajo podemos observar lo que sería un freno de disco. Esto se utiliza en los automóviles mayormente en la parte delantera. Bueno, por acá vamos a ver lo que son las partes de un freno de disco. Entonces, para empezar, tenemos que definir lo que sería el disco. El disco del freno hay de varios tipos. Hay unos que tienen una especie de ranuras, los cuales se utilizan para ventilación. Hay otros que no poseen ranuras, sino que son simplemente un disco continuo. Hay unos que poseen rayas, como estos que se ven acá. Hay otros que poseen agujeros, lo cual no es muy conveniente porque esto produce concentradores de esfuerzo y a la larga pues ocasionan, le quita vida a lo que es el disco. Y bueno, eso es con respecto al disco. Por este lado podemos ver lo que es el caliper. El caliper es donde van montadas las pastillas de freno, el material de fricción. Él posee unos pasadores, él se desmonta y se monta cuando se le cambian las pastillas al freno. Por este lado del caliper tenemos el pistón que está dentro del caliper o de la mordaza. Él es el que ejecuta la presión hacia las pastillas para que se produzca el frenado. Y bueno, aquí dentro del caliper, como ya les dije, pues se encuentran las pastillas de freno, el cual pues tiene un elemento de fricción, lo cual es el que hace que tenga el disco cuando va a cierta velocidad. Por acá tenemos lo que es un freno de tambor. Bueno, el freno de tambor pues posee su parte general, que es el tambor, ¿no?, que es una especie de plato de disco sólido, y dentro de él se encuentra lo que es las zapatas, las cuales poseen en la parte superior e inferior lo que es el material de fricción. Tenemos los elementos de retención, que son los resortes. Aquí tenemos el plato de freno, que es donde van los otros componentes, y podemos observar lo que es la bomba de freno, que en sus extremos posee dos cilindros que son accionados mediante el fluido de presión hidráulica. Y bueno, aquí podemos observar otros componentes que poseen el freno. Este tipo de freno se utiliza mayormente en la parte trasera de los vehículos, y en la parte delantera se utiliza más que todo frenos de disco. Bueno, aquí podemos observar el sistema convencional de funcionamiento de un freno, el cual pues a prioridad tenemos el pedal, luego tenemos un reforzador. El reforzador es una especie de membrana la cual funciona con la succión del motor. Esta membrana o reforzador lo que hace es suavizar el pedal, o sea, disminuir el esfuerzo cuando uno lo presiona. Por acá tenemos el depósito de la liga. La liga es el fluido que se conduce por estos conductos, los cuales llegan a las mordazas o al cilindro del freno de banda. Aquí tenemos una bomba, la cual posee un pistón. Por este lado pues tenemos el disco de freno, la cual fue el que estuvimos anteriormente, y por este lado tenemos el tambor de freno. Entonces básicamente este es el sistema convencional de funcionamiento. Bueno, ahora vamos a definir cuáles son los tipos de frenos y embragues. Bueno, anteriormente ya dijimos que los frenos y los embragues tienen mucha correlación.
Por lo tanto, se puede clasificar de diferentes formas, ya sea por la manera de funcionar, la manera en que se transfiere la energía entre sus elementos o la naturaleza de su instalación. Entonces, aquí tenemos una especie de cuadro, de mapa conceptual, donde podemos definir los tipos de embragues y frenos que existen. Entonces, empezamos con el método de acoplamiento. Tenemos método mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico o automático. Entonces, el acoplamiento mecánico es cuando se oprime el pedal al embrague en un automóvil. Neumático o hidráulico es donde la presión de un fluido impulsa un pistón que activa o desactiva un dispositivo, como en los frenos de un carro. Eléctrico, que generalmente se usa para excitar una bobina magnética. Y bien automática, como en un freno de automovimiento que se activa para el movimiento relativo de los elementos. Bueno, ya definiendo la forma en que se activan los frenos o los embragues, vamos a ver los tipos que existen entre esta gama. Entonces tenemos los contactos positivos, que se subdividen en los de morrazas cuadradas, morrazas espirales y dentados. Tenemos los de fricción, que se subdividen en axiales, radiales y de cono. Tenemos los de sobremarcha, los cuales se subdividen de rodillo, con zapatas y resortes enrollados. Y tenemos los magnéticos, las cuales funcionan con partículas magnéticas por histéresis o remolinos de corriente. Y por último, los de acoplamiento por fluido o con fluido, que serían de fluido seco o hidráulico. Entonces, a continuación, vamos a definir cada uno de ellos. Bueno, entre los tipos tenemos embrague de contacto positivo. Este tipo de embrague transmite la potencia por medio de quijadas o dientes. Estos dispositivos no son útiles para frenos, excepto como dispositivos de sujeción. Como embrague solo se activan a velocidades relativamente bajas, 60 revoluciones por minuto, y se transmiten grandes torques sin deslizamiento. Bueno, aquí podemos observar un embrague de contacto positivo, la cual tiene sus dientes. Y bueno, como ya dijimos, se tienen que activar a velocidades relativamente bajas, puesto que si no sufrirían daños muy consecuentes los dientes que vemos acá. Embrague y frenos de fricción son los tipos más comunes usados. Se presionan dos superficies con una fuerza normal para crear un torque por la fricción. Las superficies de fricción deben ser planas y perpendiculares al eje de giro, generalmente. Por lo menos una de las superficies de fricción es metálica, hierro fundido o acero. La otra suele ser de material de alta fricción y se conoce como recubrimiento. Bueno, estos son los dispositivos de freno y embrague más utilizados en el área automotriz. Seguimos. Embragues de sobremarcha. Operan automáticamente con base en la velocidad relativa de los dos elementos. Actúan sobre la circunferencia y permiten rotación relativa solo en una dirección. Si la rotación intenta invertirse, la geometría interna del mecanismo de embrague apresa el eje y lo bloquea. Estos embragues de bloqueo del retorno se utilizan en los montacargas con la finalidad de evitar que la carga se caiga y se interrumpe. Continuamos con los embragues centrífugos. Se activan automáticamente cuando la velocidad del eje excede cierta magnitud. Los elementos de fricción son impulsados radialmente hacia afuera, contra el interior de un tambor cilíndrico para hacer activar el embrague. Se usan en las sierras de cadenas para eliminar sobrecarga que se deslizan y así permitir que el motor continúe funcionando si la cadena se atasca en la madera. Bueno, aquí vemos un tipo de embrague centrífugo. Estos tipos de embragues también se utilizan en las motos automáticas, puesto que aquí como dice, ellos se activan cuando la velocidad excede cierta magnitud. Bueno, seguimos con embragues y frenos magnéticos. Estos son de diferentes tipos, tienen muchas ventajas, como tiempos de respuesta rápidos y fáciles de controlar, así como arranques y detenciones suaves. Están disponibles con el motor prendido o apagado y las fallas controladas. Entre estos tenemos los embragues y frenos de histéresis magnética. Estos no tienen contacto mecánico entre los elementos giratorios, por lo tanto su fricción es igual a cero cuando se desactivan. Este dispositivo sirve para controlar el torque sobre los ejes de aplicaciones como tejedoras, donde se debe aplicar una fuerza constante a una membrana o a un filamento de material conforme se enrolla. Se trata de dispositivos extremadamente suaves, silenciosos y larga vida,
ya que no tienen contacto mecánico en el interior del embrague. Aquí podemos mostrar un embrague de este tipo, de histéresis magnética. Sus partes serían el rotor, el cubo, podemos observar aquí el eje, podemos observar los cojinetes y lo más importante, la bobina de campo magnético. Ya que trabaja con un campo magnético, pues por eso es que no existe fricción entre ellos, o es igual a cero. Entonces esto es lo que hace que sean suaves y silenciosos. Seguimos con acoplamientos de fluido. Bueno, estos transmiten torques a través de un fluido, generalmente un aceite. Un impulsor con un conjunto de aspas gira con el eje de entrada e imparte un momento angular al aceite que lo rodea. Una turbina rodete con aspas similares se coloca en el eje de salida y gira por el impulsor del aceite que se mueve sobre ella. Un acoplamiento por fluido ofrece arranques demasiado suaves y absorbe choque, pues el fluido simplemente se corta cuando hay una velocidad diferencial. Luego acelera y desacelera de forma gradual para que la turbina de salida intente igualar la velocidad del impulsor. Por aquí tenemos un tipo de embrague acoplamiento de fluido donde podemos ver un corte. Aquí podemos ver la turbina, tenemos el estator, el propulsor, la conexión con la transmisión, sería esta aquí en el agujero, el embrague en una sola vía y la conexión del motor por aquí atrás. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el análisis matemático de embragues de disco. Bueno, al efectuar un análisis sobre un embrague o freno podemos conocer lo siguiente. Se puede conocer la fuerza ejercida, el aumento torsional que se transmite, la pérdida de energía en forma de calor y la elevación de la temperatura. Bueno, en forma general se disponen de dos métodos para resolver este problema. Aquí se me fue la lámina. Se disponen de dos métodos. El método A se llama método de desgaste uniforme. Este método consiste en que los discos son rígidos. Entonces, el mayor grado de desgaste ocurrirá primero en las áreas exteriores. Aquí vemos el disco. O sea, el desgaste ocurrirá primero en las áreas exteriores. Después que ha ocurrido cierto desgaste, la distribución de la presión cambia para hacer que el desgaste sea uniforme. Y como segundo método tenemos el método de presión uniforme, que en este caso se utilizan resortes distribuidos de manera adecuada para obtener una presión uniforme sobre el área. Bueno, teniendo en cuenta estos métodos, entonces ya vamos a definir por separado cada uno de ellos. Entonces el método A consiste en método de desgaste uniforme. Bueno, lo primero que consideramos aquí es que la presión va a ser igual a la presión máxima por la distancia D que observamos acá, dividido entre dos veces el radio que está desde este punto hasta esta circunferencia. Luego el área del elemento diferencial de la figura, o sea DA, va a ser igual a 2pi R por dr. Sería este elemento diferencial que está acá chiquitico. Entonces, luego la fuerza normal que actúa en el elemento se va a definir como esa área por la presión por P. Entonces sustituimos el valor de P, el valor del área, el diferencial de área y tenemos esta ecuación. Luego la fuerza total sobre el disco es, entonces al integrar esta ecuación en ambos lados nos queda que es pi por D por la presión máxima, y la integral que va de D medios a D medios, que sería esta D dividida entre 2 y esta D pequeña dividida entre 2, que sería el radio de cada una de esas circunferencias. Bueno, luego que se integra y se hacen esos cálculos, se obtiene el momento de fricción del elemento diferencial. Entonces para el momento de fricción tenemos que multiplicar el coeficiente de fricción por D, que es esta distancia, este diámetro, por la fuerza de fricción. Entonces, luego sustituyendo aquí lo que es FDR, que tenemos F que tenemos acá, obtenemos esta ecuación.
Luego el momento de fricción que transmite el disco, integrando esta ecuación, pues obtenemos esta otra ecuación. Entonces, de acá, de la fuerza total, despejamos la presión máxima. Luego que tenemos esa presión máxima, la sustituimos en esta ecuación que vemos acá. Y luego nos queda que el torque va a ser igual a la fuerza por el coeficiente de fricción sobre 2 multiplicado por el diámetro mayor más este diámetro que tengo acá. Ese es el método de desgaste uniforme. Ahora pasamos a otro método que tiene como nombre método de presión uniforme. Bueno, para este método, si P es igual a P máxima y es igual a constante, entonces la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza va a ser igual a la presión máxima por el área. Entonces, ya teniendo esta ecuación definida, entonces el momento de fricción que transmite el disco va a ser el que teníamos anteriormente, la misma ecuación. Luego la resolvemos, luego despejamos la presión máxima de acá, análogamente como hicimos anteriormente. Luego sustituimos en la ecuación de torque, esta fuerza la sustituimos en la ecuación de torque, o sea acá, despejamos la presión máxima que sustituimos acá y nos queda que el torque va a ser la fuerza de fricción sobre la fuerza dividido entre 3 y aquí está la relación de los diámetros. Luego, si n representa el número de pares de superficies de fricción, deberá multiplicarse por este factor n. Este es cuando usamos, en vez de un solo disco o dos discos, usamos varios discos. Entonces esa ecuación total de torque hay que multiplicarla por el factor n. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis matemático de los frenos, en este caso los frenos de tambor. A continuación se analizan matemáticamente los tipos más comunes de frenos usados en aplicaciones prácticas. Entonces vamos a definir de tambor de zapata externa, zapata corta o larga, y de tambor de zapata interna larga. Bueno, en forma general se disponen de dos métodos para resolver el freno externo, que sería el primero. El primer método sería freno de tambor de zapata externa corta, que es de zapata corta si la distribución de la presión es constante a lo largo de la zapata. O sea, se supone o se dice que se hace esta suposición cuando la distribución de la presión es constante a lo largo de esa zapata. Esto quiere decir que el ángulo θ es lo suficientemente pequeño para suponer una distribución uniforme de la presión, es decir, θ aproximadamente 45 grados. Freno de tambor de zapata externa larga. Este cálculo es un poquito más complejo, puesto que conlleva más condiciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, si el ángulo de contacto θ entre la zapata y el tambor excede aproximadamente 45 grados, entonces la suposición de la distribución uniforme de presión en la superficie de la zapata es errónea. La mayoría de los frenos tienen ángulos de contacto de 90 grados o mayores, de modo que se necesita un análisis más preciso que la suposición de la zapata corta. Bueno, ahora nos proponemos a describir cada uno de estos métodos. Entonces, primero vamos a definir el freno de tambor de zapata externa corta. Entonces, si la presión es uniforme en el freno anterior, entonces la fuerza normal es igual a la presión máxima elevado a la R por B por θ, donde B es el ancho de la zapata, o sea, este ancho que vemos acá, del freno de la dirección, en la dirección Z, y θ es el ángulo subtendido en radianes. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer los cálculos, que esto tiene que estar en radianes. Entonces, aquí en la imagen, en esta imagen podemos observar la fuerza normal que actúa perpendicular a la zapata del freno. Luego tenemos la fuerza de fricción, FF, es
es mu por la fuerza normal. Esa es la que tenemos en esta dirección. Luego, sumando los momentos en relación con el punto cero en el diagrama de cuerpo libre, el punto cero es este, hacemos un momento desde este punto hasta cada una de las fuerzas, pues obtenemos esta ecuación. Tenemos que el momento de la fuerza en A, que es esta fuerza, por el brazo, que es A, en sentido positivo, tenemos la otra componente que es menos B, que es esta, por la fuerza normal. Y por último tenemos este pequeño brazo que está acá, por la fuerza F. Entonces, luego que tenemos esta ecuación, lo que hacemos es despejar la fuerza en A y luego sustituyendo, sabiendo que la fuerza de fricción es igual a mu por la fuerza normal, lo sustituimos acá y sacamos factor común la fuerza normal y nos queda esta expresión. Entonces, al observar esta ecuación, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de algo muy interesante, que que la fuerza de fricción esta que está acá puede ser algo positivo para el freno, puesto que esto se conoce como freno autoenergizante. Entonces, en definición, la fricción generada en la zapata, o sea, esta fricción, actúa para incrementar el torque de frenado. Esto se conoce como autoenergizante, es algo positivo. Sin embargo, si se convierte el giro del tambor del freno mostrado en la figura, o sea, si en vez de ir en este sentido o en otro sentido, el signo del término del momento de fricción, en la ecuación se vuelve negativo. Por ende, el freno no es autoenergizante. O sea, si se le cambia el signo de giro, es decir, el sentido de giro al disco, al tambor, entonces deja de ser autoenergizante. Y también tenemos el otro efecto, que es el autobloqueo. Entonces, si el freno es autoenergizante y el producto mu por c, o sea, este es mayor o igual a b, o sea, si este producto es mayor, si es igual a b, la ecuación se hace cero, es decir, la fuerza A necesaria para aplicar el freno se vuelve cero, es decir, que no existe fuerza, entonces el freno se bloquea, pero eso no es algo que nosotros queremos, porque a la final nosotros queremos detener el freno cuando le demos una señal. Bueno, ahora nos vamos a encargar de describir lo que es el freno de tambor zapata externo larga. Bueno, como podemos observar, la figura es un poco más compleja, pero vamos a especificar cada uno de esos componentes que se ven allá. Entonces, suponiendo que la presión varía directamente con el seno de tita, entonces vamos a definir que P es igual a K por el seno de tita. Entonces la presión máxima sería igual a K seno de tita máxima. Por lo tanto, P sobre seno de tita va a ser igual a P máxima sobre seno de tita máxima. Entonces, luego de tener esta relación, lo que hacemos es despejar P y nos quedaría P máxima por el seno de tita sobre el seno de tita máxima. Yo teniendo esto, pues para obtener la fuerza total de la zapata, la función de la presión se debe integrar para el rango angular de la zapata. Entonces consideramos el elemento diferencial de tita, que lo podemos ver acá, es un elemento diferencial, que sería este pedacito que está acá. Entonces actúan dos fuerzas diferenciales, una de F normal y de F de fricción. Esas son estas fuerzas que vemos acá, de F normal y de F de fricción, que ya no están como en el caso anterior perpendiculares, sino que tienen un cierto grado de inclinación. Entonces esto hace más tediosos los cálculos. Entonces, esta tiene sus respectivos brazos de momento con respecto al punto O iguales. Entonces, este es el punto O, el punto de origen, y aquí tenemos los brazos de cada una de ellas. El primero sería B seno de tita, que
que sería este brazo perpendicular a esa fuerza normal, y tenemos el otro brazo que es R menos B coseno de tita, que sería este brazo R menos B coseno, que sería esta distancia perpendicular a la fuerza para obtener los momentos. Entonces, luego que ya tenemos esas distancias definidas, podemos empezar a calcular el momento de la fuerza normal. Entonces, un momento que va desde tita 1 a tita 2. ¿Quién es tita 1? Bueno, tita 1 es el ángulo que va desde donde inicia el origen del brazo este hasta el comienzo de la zapata. Y tita 2 es desde el origen hasta donde termina la zapata. Entonces vamos a integrar ese pedazo, ese elemento diferencial. Bueno, ya teniendo eso definido, lo que hacemos es sustituir los valores, lo que tenemos acá de presiones, y luego integrando y haciendo álgebra y trigonometría, pues obtenemos esta ecuación, donde W es el ancho del tambor en la dirección Z. Esta W que tenemos acá. Bueno, luego continuamos, y para el momento de fricción de la otra fuerza, o sea, la fuerza de fricción de esta, hacemos un cálculo análogo al anterior, igual con los ángulos tita 1 y tita 2, y luego, haciendo los cálculos correspondientes, nos queda esta fórmula. Entonces, sumando los momentos en relación con el punto O, o sea, con relación a este punto, entonces la fuerza de A, que sería esta fuerza en la que vamos a aplicar, va a ser igual al momento de la fuerza normal menos más momento de la fuerza de F sobre A. ¿Quién es A? La distancia que hay desde el punto pivote hasta donde se aplica la fuerza. Entonces aquí definimos el signo. ¿Qué quiere decir el signo? Bueno, si el signo es negativo, pues el freno va a ser autoenergizante, que eso lo explicamos anteriormente. Y si es positivo, pues el freno va a ser no autoenergizante. Luego, el torque para el freno se calcula integrando la expresión del producto de la fuerza de fricción FF, por lo tanto, por el radio del tambor R. Entonces el torque va a definir igual de tita 1 a tita 2 de mu por la presión por W por R por de tita por R. Entonces, integrando eso y calculando, tenemos la expresión del torque. Luego, ya teniendo el torque y eso, pues nos tocaría encontrar lo que son las reacciones en este punto. Entonces, las fuerzas de reacción se terminan sumando las fuerzas de direcciones X y Y. Entonces, en la dirección X tenemos esta sumatoria de fuerzas, y despejando, haciendo los cálculos necesarios, obtenemos esta ecuación. Luego, de manera análoga, obtenemos R de Y. Luego, teniendo esas reacciones, pues ya sabemos qué tornillo podemos usar, porque ya vamos a conocer la fuerza que actúa justo en ese punto, qué pasador o qué tornillo vamos a utilizar. Bueno, luego tenemos los frenos de tambor de zapata interno. Los frenos de tambor de zapata interno son los más usados en los vehículos, en las aplicaciones, pero este tipo de freno, el método de análisis y las ecuaciones es semejante al que se utiliza para el freno de tambor con zapata externa a la vez. O sea, es los mismos cálculos, por eso es que no los vamos a realizar. Y pues tenemos lo que les expliqué hace rato de lo del signo. Si es negativo, que se cambia el sentido de rotación, la ecuación es si es negativo es autoenergizante, y si es positivo es no autoenergizante. Bueno, aquí pasando a otro punto, podemos tener las consideraciones de energía. Entonces, cuando se detiene el movimiento de elementos rotatorios de la máquina mediante un freno, esta absorbe energía cinética de la rotación. Esta energía aparece en el freno en forma de calor,
De igual manera ocurre en los embragues. Se absorbe energía cinética durante el resbalamiento y dicha energía se transforma en calor. Entonces, observando aquí la figura, bueno, podemos ver que hay dos velocidades angulares y en el medio hay dos placas, que en este caso serían los frenos, material de freno o los embragues. Y tenemos los momentos angulares, que sería esa y que están ahí, la inercia. Entonces, se tienen las siguientes ecuaciones. Decimos que I sub 1 por tita 2.1 es igual a menos T, y I sub 2 por tita 2 es igual al torque. Entonces, integrando A y B se obtiene esto. Se integra esta ecuación, se obtiene esto. Luego, tita 1 es igual a W1 y tita 2 W2 en el tiempo igual a 0. Entonces, tita 1 va a salir, se resta más 2, se hace el cálculo y nos queda que W1 menos W1 menos T por las inercias por el tiempo es igual a tita. Entonces la operación de embragado termina en el momento en el que las velocidades angulares son iguales. Entonces aquí calculamos el tiempo y ahí definimos que en ese punto las velocidades son iguales. Consideraciones de energía. Bueno, la rapidez e intensidad de disipación de calor durante el funcionamiento de freno o embrague es, bueno, aquí tenemos la ecuación. Entonces, la mayor disipación de energía se tiene en T igual a 0, la energía total disipada desde T igual a 0 hasta T igual a 1T se obtiene con la siguiente ecuación que tenemos ahí abajo. Luego, el calor generado es H igual a E sobre 9346. Si E estaba en libras pulgadas, el calor generado es en BTU, se obtiene mediante la expresión. Entonces nos vamos a la siguiente parte. Dice elevación de temperatura 7000 veces. Entonces aquí lo tenemos en el 7000 veces. ¿Qué significa H? Calor generado BTU. ¿Qué significa C? Calor específico BTU sobre libras por Fahrenheit. W, peso de las piezas del embrague freno. Y delta TF es la elevación de la temperatura en grados Fahrenheit. Al acero de hierro fundido C es 0,12 BTU sobre libras por Fahrenheit. Entonces en el sistema internacional es algo análogo, pero con las unidades del sistema internacional. Luego, materiales para embragues y frenos. Bueno, los materiales para las partes estructurales de los frenos y de los embragues, como los discos o tambores, se suelen fabricar de acero o de fundición de hierro gris. Las superficies de fricción por lo general están recubiertas de material con un buen coeficiente de fricción y con resistencia de compresión y a la temperatura suficiente para la aplicación. Los recubrimientos pueden ser moldeados, tejidos, sinterizados o de material sólido. Entonces estos son los materiales que se usan más que todo para lo que es la zapata de freno, el material de fricción. Y aquí pues vemos una tabla con las propiedades más comunes de los embragues y frenos. Entonces tenemos el coeficiente de fricción, la cual puede estar en seco o en aceite. Tenemos la presión máxima en PSI y las temperaturas máximas en grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, llegando a este punto, pues tenemos definido toda la teoría de lo que es frenos y embragues.